Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sintonía, un programa planteado por el Centro de Salud Mental Comunitario Santa Anita, en donde conversaremos con diferentes profesionales sobre estrategias, temas en prevención y promoción de la salud mental. Así que sintonízate con nosotros y acompáñanos en este viaje hacia una vida más equilibrada y consciente, donde aprenderemos cómo cultivar una mente sana y sobre todo construir relaciones más saludables con los otros y otras. En nuestro primer episodio tocaremos un tema alarmante que sucede en los colegios de nuestro distrito y cabe decir en todo el Perú. Soy Rosa Ortiz, personal del Centro de Salud Mental Comunitario Santa Anita, y me encuentro hoy con mi compañera Kiara Hernández, con quien he acudido a diversos colegios del distrito y hemos podido ver una gran cantidad de casos de bullying. Hola, Kiara. Hola Rosa, gracias por la invitación. Tal como dices, el bullying llega a ser una problemática que cada vez se va a ver más arraigada en nuestra sociedad, especialmente en nuestro distrito y nuestro país. Por eso creo que es muy importante que podamos conversar un poquito más de esto el día de hoy. Claro, y cabe decir que la Mineu nos dice que el año pasado, en el 2023, se reportaron alrededor de 13.000 casos de bullying, ¿no? A comparación del año pasado. Y esto es muy alarmante como lo mencionas. Así que hablemos sobre el bullying. Pero antes de comenzar a hablar en sí de este tema, yo creo que es importante por definir qué es el bullying, ¿no? Porque muchas personas como que no tienen claro lo que significa el bullying en sí. Así que por favor, Kiara, te voy a pedir que un poquito nos expliques esto, ¿no? ¿Qué es el bullying en sí? Claro, como dices, muchas personas pueden llegar a confundir de qué se trata el bullying, en qué encasilla, en qué no encasilla. Y en realidad el bullying lo que va a hacer va a referirse a diversos tipos de comportamientos que vienen a ser no deseados. También vienen a ser acciones negativas que niños y adolescentes van a tener y van a generar ataques personales de diversas y diferentes modalidades de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, entendemos que es un ataque que se va a generar y que se puede dar también tanto de manera grupal como de manera individual. Ok, y también es importante, creo, recalcar que el bullying se da mayormente en contextos educativos, ¿no? En escolares. Pero, ¿por qué se llama bullying, Kiara? Claro, porque en realidad uno dice, ok, este es un tipo de violencia, ¿no? Pero ¿por qué se llama bullying? ¿Por qué esta palabra en específico? Y verás, bullying engloba la palabra bull, la cual significa toro en inglés. Entonces, esta viene a representar una criatura fuerte que va a atropellar, va a chocar y va a generar este daño a otras personas más débiles y pequeñas. Entonces, lo que quiere decir esta acción es más que nada el poder generar un ataque a personas que tal vez se pueden ver en un poco más de vulnerabilidad por una persona un poco más grande, que también va a ser una característica del bullying. Claro, y aparte es necesario también mencionar cuáles son estos factores que determinan que algo es bullying, ¿no? Porque muchas veces en casa, entre hermanitos, entre primos, ¿no? Te dicen, oye, me estás haciendo bullying. Entonces es como muy sonado este término y yo creo que no a todos le podemos llamar bullying. Así que explícame un poco, ¿no? Sobre este primer determinante. El primer determinante, como dices, que nos permite que no erremos al poder hacer alusión a algún término, en referirnos a qué puede ser bullying, va a ser la continuidad en el tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no se va a tratar de un evento aislado, algo que solamente ocurre una vez, porque a veces claramente pueden ocurrir peleas, altercados, como dijiste, entre hermanos, todo ello, sino que en realidad se va a dar un acoso que se va a repetir de manera constante. Entonces va a ser algo que se da varias veces en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Que va a ser largo. Entonces ese sería el primero. Pero también hay otros más, que no sé, tal vez tú cuáles conoces, Rosa. Claro, el desequilibrio del poder, por ejemplo, que creo que ya lo venías hablando cuando definíamos bullying, ¿no? Como la misma palabra lo dice. Entonces, existe un desequilibrio de poder, lo que implica una gran desventaja en donde el agresor es mucho más fuerte, ya sea
físicamente o que, de una manera que se vea subjetivamente, ¿no? Y la víctima no tiene la capacidad para defenderse y es vista como el débil, ¿no? Que no puede hacer nada como para defenderse porque no se podría meter con una persona más grande que ella en diferentes sentidos, ¿no? También está así la intencionalidad. Creo que es importante, como tú dices, recalcar un poquito en la parte del desequilibrio de poder, ese énfasis en que no solamente alude a algo de tamaños, ¿no? Sino también personalidades tal vez más dominantes, quién hace más ruido, quién habla más fuerte, quién le gusta hablar más, quién se rodea de más personas, porque eso genera de que también, o sea, una persona se sienta intimidada por alguien, pero no necesariamente por su tamaño, ¿no? Sino por cómo es. Entonces me parece muy bueno que lo mencionemos, ¿no? Y luego está la intencionalidad, que viene a ser el tercer determinante, en el cual la persona que ejerce el bullying, que va a ser el agresor, lo que va a hacer es que deliberadamente, a conciencia y con toda la intención, va a generar este ataque y este malestar al estudiante, ¿no? Entonces él va a elegir dentro del resto de personas a la persona vulnerable, como estábamos diciendo, y va a tener la intención de causarle daño, no va a ser algo accidental o que puede haber sido generado por casualidad, ¿no? O sea, que tiene la conciencia y la intención de querer hacer daño. O sea, exacto. Sabe que esto que va a hacer va a producir un daño y sabiendo esto, aún así lo hace. Y eso es mucho más preocupante. Algo también importante del cual hablar, yo creo que las modalidades de bullying o los tipos de bullying que existen. El primero, por mi parte, yo he podido apreciar que sería como que el físico, ¿no? Que es el hecho de pegar, empujar, patear, no sé, dar puñetazos, incluso, no quizá de manera directa, pero sí indirecta, como que esconder, robar o romper objetos de su víctima, ¿no? O incluso obligarlo a hacer algo que no quiere. Oye, hazme la tarea, o si no te voy a pegar, o esas amenazas ahí. Claro, por ejemplo, cómprame tal cosa, obligar a que me dé dinero, ¿no? Entonces, este es un bullying físico. Pero justamente como tú me decías, las amenazas, ¿esas en cuál encajan? Esas vienen a ser parte del verbal. A veces ocurre que se van a fusionar incluso, ¿no? Porque como dijimos, estas partes del empujar, patear, esconder, robar, obligar a hacer cosas, el obligar también involucra de cierto modo lo verbal, en el sentido de que ya se va a generar por otra vía, ¿no? Ya no va a ser de manera tan evidente como el físico, que se da a través de golpes, sino que va a ser a través de insultos, a través de apodos, ¿no? Porque a veces, y hemos escuchado mucho en los colegios, de que se ponen ciertas chapas, por así decirlo, ¿no? Ciertos apodos que para ellos puede ser de cariño, ¿no? Cuando uno le pregunta al estudiante, ¿y por qué le dices así? Y ellos, no, pero somos amigos, así le decimos de cariño, pero no siempre va a ser un apodo que a la otra persona le guste, ¿no? Y se justifican en eso. También está el hablar mal de alguien, difundir rumores, él hizo tal, él hizo aquello, él es tal, el amenazar, que justo lo mencionamos, y también el burlarse de cómo hablan, cómo se visten, cómo son, cómo es su apariencia, ¿no? Entonces, la parte verbal también va a ser una de las formas más marcadas que se ve dentro del bullying. Pero no es la única, ¿no? Porque hemos mencionado la física, la verbal, pero también hay otro que tiene que ver con lo social, que me gustaría que tú lo puedas mencionar un poco. Claro, está la exclusión social, que va el hecho de ignorar. Y hay una frasecita que he escuchado que muchos estudiantes mencionan, que es hacer la ley del hielo. Que es como que no te voy a hablarte quién sabe cuánto tiempo, pero pues no te hablo, ¿no? Y es con intención del hecho de querer discriminarlo, ya sea por cómo se viste, cómo habla, el tema económico, ¿no? Que son factores que influyen demasiado. Y otro es que no van a dejar o no los van a dejar participar en juegos colectivos. Cuando están en la secundaria es muy visible que se hagan grupitos de compañeros. Y a veces excluyen a unos porque quizá no les caen, entre otras cosas, ¿no? Muchos factores. Pero lo aíslan totalmente, no lo incluyen en los juegos, no lo incluyen en los trabajos grupales. Y esto genera como que
que se sienta rechazada la persona. Y de alguna manera eso es un daño psicológico, ¿no? Y va a generar consecuencias, claramente. Que ahorita vamos a ver, también vamos a ver las consecuencias, ¿no? Sí. Pero antes de eso, me gustaría hablarte también de algo que se ha ido dando especialmente en los últimos tiempos, que va a ser el ciberbullying. Justamente el otro día en una campaña estábamos preguntándole a algunos pequeños si entienden o tienen noción de lo que viene a ser el ciberbullying. Algunos entendían, otros no, pero para eso también creo que es importante que mencionemos que se va a tratar de esta forma que hemos mencionado, sin embargo se va a dar a través del celular, a través de las redes sociales, a través del internet. Entonces, algunas formas de ciberbullying pueden ser, por ejemplo, colgar una imagen en la que la persona tal vez se ve mal, una imagen que no ha sido autorizada para poder ser compartida también, ¿no? Que van a perjudicar y avergonzar a la víctima. También dejar comentarios ofensivos en fotos, insultos, apodos, como mencionamos, y también las amenazas que se pueden dar a través de las redes sociales. Entonces va a haber bastante similitud con los otros tipos, sin embargo su principal diferencia va a ser que va a darse a través de la modalidad de la virtualidad. Otro punto a tratar, y creo que es importante hablarlo, es las señales de alerta. Cómo una persona, sea profesor, papá, cualquier persona, puede darse cuenta o reconocer si un niño, niña, adolescente es víctima de bullying. Y para esto hay que ver los diferentes aspectos, en la escuela, en lo social, en lo físico, en lo emocional. Claro. Así que, centrándonos en la escuela y en las tareas escolares, Kiara, ¿cuáles son los puntos centrales a los que uno debe prestar atención? Creo que hay 3 puntos centrales en lo que viene a ser la escuela y en las tareas escolares. O sea, por ejemplo, va a haber un cambio repentino en lo que es la asistencia, ¿no? Ya no va a estar queriendo acudir a clase, va a buscar evadir, faltar a todo el turno escolar o a una clase en específico en la que sabe que se puede encontrar con alguna persona, ¿no? Luego también va a haber una pérdida de interés en lo que son las tareas escolares, en querer desempeñarse de manera adecuada, ¿no? También en participar en actividades que tengan que ver con en la escuela, no solamente las notas, no solamente el rendimiento académico, sino también las diferentes actividades que suelen darse en la comunidad educativa. También va a costarle concentrarse y distraerse en clase, que eso puede ser porque está muy centrado en sus pensamientos de ansiedad, que está nervioso y todo ello. Entonces va a haber diferentes aspectos, pero en realidad esos 3 vendrían a ser los que mejor lo resumen, ¿no? En la asistencia, en las notas, y también incluye la parte de participación, y también va a ser de que la distracción se va a generar bastante debido a que la persona no puede estar centrada en otra cosa más que el hecho de tal vez tener miedo, ¿no? De que pueda ocurrirle algo. Pero eso es en las notas. Es importante tenerlo en cuenta porque a veces sí nos puede dar más luces de cómo poder identificar estos casos, pero como dijiste, hay otras partes, ¿no? Como lo social, que creo que también es un aspecto que va a ser, si no lo más relevante, de lo más relevante, ¿no? Para poder percatarnos de una víctima que está sufriendo este tipo de acoso. Claro, tal cual y lo dice, social, que tiene que ver con él y su entorno. Entonces, ¿qué nos podemos dar, qué podemos entender sobre esto? Cuando un adolescente es víctima de bullying, no tiene amigos ni amigas, o sí las puede tener, pero en minoría, o con quienes se juntan tienen casi sus mismas cualidades. Entonces, es una persona poco popular, solitario, retraído o que se aísla, presenta como pocas habilidades sociales para entablar una relación de amistad con otras personas, otros grupos. Y también lo más importante creo que aquí y lo más visible que ya hemos visto antes es que los demás se burlan de él o de ella, se ríen, lo menosprecian, lo insultan. Y algo importante es que esta persona, este niño, esta niña, no puede hacerse valer por sí mismo. Va a permitir que lo sigan humillando, que lo sigan menospreciando, que lo sigan golpeando. Entonces no sabe defenderse. Para tener una idea más clara, si hablamos en cuanto a lo físico, vamos a observar, o en cuanto a su lenguaje corporal, vamos a observar que tiene los hombros encorvados, la cabeza agachada, ¿no? Con la mirada perdida o viendo para el piso o al suelo, entonces no va a entablar como este contacto visual. Y eso es lo importante a tener en cuenta, que es lo más visible, como vuelvo a repetir.
Pero también está lo físico, que justo estaba hablando yo un poquito, Kiara. ¿Qué nos podrías decir al respecto? En lo físico, tal como también se entiende por el nombre, ¿no? Va a referirse a este aspecto más visible, más tangible. En la persona, por ejemplo, frecuentemente se puede dar que esté enfermo, por así decirlo, ¿no? Se van a generar esos dolores de cabeza, estas náuseas, característicos de la ansiedad y del miedo, ¿no? También en el cuerpo de la persona se va a ver que hay arañones, moretones, ropa u objetos personales que van a estar dañados, porque muchas veces, que también hemos mencionado, que incluye en el bullying físico, es que las personas tomen en cuenta los objetos personales y les, como por así decirlo, les terminen por destruir las cosas, ¿no? Luego también tartamudeo, es una respuesta del cuerpo al nerviosismo que se da por este miedo. La discapacidad física, la diferencia también de lo que compone el cuerpo va a hacer que destaque la persona, ¿no? Entonces muchas veces ocurre que por aspectos como tal vez usar lentes, que muchas veces la gente asocia con la idea de ser una persona que está muy centrada en los estudios, muy chancona, como podrían decir las personas, una persona que tiene tal vez cierta talla, cierta altura, cierta forma de verse, va a ser algo que va a distinguir bastante y que puede hacer que otras personas lo vean como objetivo de ciertas burlas y de acoso. También se va a dar el cambio en las pautas de la alimentación y del sueño. La persona va a ver su horario de alimentos, su horario del sueño alterado, porque va a estar muy concentrada en otras cosas. La persona también se puede ver con nerviosismo manifestado a través de la torpeza. Eso va a hacer que también no se desempeñe bien en diferentes actividades. Y bueno, más que nada va a verse que tanto la gente puede tomar en cuenta lo físico como para idea de tomarlo como punto del cual ejercer este bullying, pero también en su físico de la persona, al ser víctima de bullying, se va a dar estos cambios, ¿no? Que los papás, compañeros, debemos estar muy pendientes de si se puede llegar a detectar. Pero en lo emocional también llega a haber diferentes cosas, ¿no? Y cuando digo lo emocional también queremos hablar de lo conductual, que para eso me gustaría a ti, Rosa, que tú qué cosas has podido observar, tú qué cosas conoces o te has percatado cuando has podido acudir a las diferentes charlas y colegios. Está muy relacionado con todo lo que estamos tocando, pero básicamente al hablar de emocional y conductual es como que las consecuencias que generan los daños psicológicos. Por ejemplo, debe existir un cambio repentino de humor. Si yo, por ahí que estoy feliz, no sé, tuve un día feliz, luego veo a mis agresores, ya, cambio de... Mi humor va a estar como a uno triste, o mi comportamiento voy a estar incómodo, irritado, molesto, o también puedo mostrarme como que pasivo, perspicaz, callado, no quiero hablar, ser tímido o muy hosco, muy retraído, ¿no? En cuanto a su autoestima, obviamente una víctima de bullying tiene baja o nula autoestima porque sus agresores lo humillan, lo menosprecian y se burlan. Entonces va a perder confianza en sí mismo y se va a mostrar nervioso, ansioso, preocupado, inseguro, temeroso, y puede tener esta labilidad emocional, va a llorar con facilidad o se va a angustiar emocionalmente. Y todo esto está relacionado, lo digo porque a veces como va a estar angustiado, no va a querer ir al colegio, ¿no? Entonces relaciona todo, va a tener cambios de humor muy extremos. La intensidad va a ser como que si estoy enojado va a ser en un 10, si estoy triste en un 10. Entonces se va a mostrarse irritable, problemático. Si quizá en el colegio tiene una actitud pasiva, en la casa va a ser todo lo contrario. Va a estar como que agresivo, irascible, ¿no? Y esto va a conducir a que la persona tenga una inestabilidad emocional en la que tenemos que actuar. Y a menudo se va a culpar él de los problemas que pueden estar pasando, de que él tiene la culpa de que sus compañeros lo traten así, de que algo está mal en él. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Como colegio, como padres, yo creo que esto es importante hablarlo y están los programas preventivos, ¿no, Kiara? Claro, los programas preventivos más que nada van a ser muy importantes por el mismo hecho de que van a ayudar, específicamente si se da en el tema de la prevención, van a poder ayudar a de que no se escale allá que haya casos de bullying, que esté sumamente arraigado en la sociedad estudiantil, sino de que se va a poder dar una prevención, como dice el nombre, en la cual se va a buscar evitar que llegue a eso.
Entonces, poder participar de esos programas, participar en los talleres que van a hablarse probablemente de habilidades sociales, autoestima, formas de informar cómo poder ayudar en estos casos. Como tal, lo hemos hecho nosotros también en varios colegios. Va a ser algo muy, muy, muy importante para poder detener cada vez más este fenómeno. Claro, hablar de las habilidades blandas sobre todo, incluso antes que aparezca el problema del bullying en sí. Psicoeducar a nuestros estudiantes, hablar autoestima, hay que fortalecer su autoestima, el hecho de trabajar en equipo, entendiendo que la adolescencia es esa etapa, ese trance de un montón de cambios, claro, a nivel emocional, a nivel físico. Entonces, como colegio también debemos preparar a los estudiantes con estas charlas, pero es importante que los colegios puedan establecer reglas claras, qué cosas se permiten y qué cosas no se permiten en el colegio. Y deben de haber también que los agresores, quienes ejercen el bullying, sean sancionados para que esta conducta no se pueda repetir en otros estudiantes. Entonces debe haber como esta norma: si tú haces algo que es malo, tiene una consecuencia. Entonces claro, esto debe estar muy claro, porque si no se ponen las reglas, los límites, los estudiantes van a hacer pues lo que ellos quieran. Entonces, como colegio, como profesores, hay áreas de tutoría donde se deben hablar estos temas y se deben supervisar espacios donde recurren los estudiantes con mucho más frecuencia. Por ejemplo, los baños son espacios donde generalmente no hay nadie supervisando y puede darse el bullying, o espacios ocultos, cerrados en el colegio. Entonces deben haber tutores, maestros auxiliares que estén supervisando estos espacios, Kiara. Sí, como dices, aquí se ve que el primer agente que podemos hablar ahorita es el colegio, pero yo considero que es sumamente importante que también haya un rol bien marcado, si no es el más marcado, por parte de los padres, la familia, ¿no? Tienen que trabajar de la mano, correcto. Bien dicen también que los padres a veces mandan a los hijos para que los críen y los eduquen en el colegio, pero también en el hogar es donde más vamos a poder generar una diferencia, ¿no? Entonces, los padres deben de tener conocimiento de las cosas que están ocurriendo, ¿no?, con sus hijos. Por eso es importante que tomen en cuenta las señales de alerta que hemos podido conversar. Pero también lo que debemos hacer es buscar trabajar de la mano con el colegio, no buscar ver al colegio como esta entidad que ha permitido que sea este caso de bullying, ¿no?, sino trabajar de la mano con papás para poder formar una alianza que permite que se encuentren estas diferencias, ¿no? Y los padres ser los que están pendientes, no esperar que el colegio nos dé un reporte de cómo está mi hijo, qué le está pasando, sino uno mismo buscar formar parte de eso, involucrarse, conocer su entorno, sus compañeros, sus profesores, porque ellos van a ser los que permitan que se genere este cambio. Entonces ahí podemos ver que se va a generar también esta intervención, ¿no?, la intervención temprana y el apoyo emocional. No juzgar a los hijos, no buscar que se incite un pleito más grande, sino apoyarlos, entender cómo se están sintiendo, tener empatía por ellos, para poder hacer que ellos mismos quieran poder hablar, ¿no?, que ellos mismos quieran poder encontrar una solución a la situación que se va surgiendo. Claro, o sea, establecer este vínculo entre padre e hijo. Entonces, ganarnos la confianza de nuestros hijos y ver en qué podemos ayudarlo. A veces sucede que tanto papás en el colegio se normaliza de que es que todos los niños lo hacen, es que son cosas de su edad, entonces está muy normalizado. No, yo a su edad también me pasó algo similar, todos pasan por esta etapa, o yo he pasado esto alguna vez y no me ha afectado nada. Entonces estas cosas como que lo normalizan y permiten todo, cuando no debería de ser así. Siempre hay que tener en cuenta que no todos somos iguales, cada persona puede reaccionar de diferente manera y estas consecuencias pueden ser en mayor o menor grado para las personas, para los niños. Entonces está ahí el trabajo de la escuela, está el trabajo de los papás, trabajar en conjunto, informarnos un poco más, buscar, justo ahora vamos a mencionar como que a dónde podemos acudir si es algo que quizá yo como papá ya no lo puedo manejar, ¿no? Entonces en primera tenemos el portal Sí Se Ve, Kiara. Claro, el portal Sí Se Ve es una herramienta que en realidad en casi todos los colegios se ve que es bueno que también lo tengan presente y que se la comuniquen a los estudiantes,
porque va a ser una herramienta que el Ministerio de Educación tiene para que personas puedan reportar un caso, sea que uno mismo es víctima de este bullying o uno es testigo. Entonces, si es que tal vez nos da miedo buscar a una persona con quien hablar, vemos que ya han pasado bastantes cosas y no se está dando una consecuencia, como dijimos, o un límite, el portal SISEBE es sumamente fácil de ingresar. Simplemente tienes que poner en Google sisebe.p y entonces ahí te registras porque te va a pedir tus datos para que puedas hacer un seguimiento del caso. Y ahí vas a poder ver un poco cómo va, qué medidas se van tomando para que pueda ejercerse una diferencia en este caso. Entonces ahí vemos un portal que sí es sumamente fácil de usarlo. Entonces también, como ahora los jóvenes están más pendientes de todas estas herramientas, podría ser un poco más fácil que se detecte. Pero también tenemos otras fuentes, ¿no? Otras organizaciones especializadas, otras líneas de ayuda. Claro, por ejemplo está la línea 100, que es del Ministerio de la Mujer, donde los niños adolescentes que son víctimas de bullying o acoso también pueden formular como denuncias, pedir ayuda. Entonces es un espacio donde yo llamo a la línea 100, puedo comentarle mi situación y me pueden orientar en qué cosa yo podría estar haciendo para pedir ayuda o para que me puedan ayudar y dejar de sentirme así, ¿no? Porque es un daño emocional, puedo sentirme angustiado, triste, entonces no sé qué hacer y es mejor llamar y que me puedan orientar. Después tenemos los centros de salud, que claramente es que si yo estoy siendo víctima, puedo ir después del colegio a que me puedan evaluar y yo pueda conversar con un psicólogo. Y después de eso me puedan derivar a un centro de salud mental comunitario como es el Santa Anita, donde tenemos la unidad de niños y niñas y adolescentes, o también la unidad de violencia, en donde abordamos estos temas, tanto ya sean a víctimas como agresores. ¿Verdad, Kiara? Eso va a ser importante, como dices, sí. Nosotras, como parte de este centro, podemos ver que bastantes son los casos que se llegan a dar en cuanto a esta problemática. Y entonces lo que debemos hacer es poder buscar que nuestros hijos, familiares, amigos reciban esa atención, porque se trabajan diferentes habilidades para poder fomentar una autoestima, un querer, reforzar todas estas herramientas que la persona necesita para sobrellevar su vida, ¿no? Porque claramente el bullying tiene consecuencias muy marcadas, incluso puede llevar a la ansiedad, la depresión, intentos de suicidio, cosas que aquí en el centro con los profesionales se pueden tratar para que puedan cambiar esta forma de sentirse, esta forma de ver la vida. Entonces, recibir atención es muy importante. Claro, Kiara. Entonces, ya para terminar, quizá quieras dar alguna frase, alguna recomendación. Algo que me gustaría decir, más bien gracias por la oportunidad de decir ello, viene a ser que dirigida más que nada a los testigos, a los compañeros de aula que llegan a ver estas escenas, estas problemáticas con los compañeros. Lo mejor que uno puede hacer es, en primer lugar, no ser aliado, evitar seguir el chiste, seguir la burla, buscar defender a la persona de ser posible, buscar también poner un pare, hablar con alguien. Y luego también está la parte de los padres. Los padres son los agentes que más que nada se preocupan más que nadie por sus hijos, ¿no? Entonces debemos estar atentos, involucrarnos en su entorno, como estábamos diciendo antes. Poder detectar estas cosas va a hacer toda la diferencia del mundo en la vida de estas personas que probablemente tienen miedo a hablar, a poder expresar lo que sienten. Entonces, para las personas que los rodean y ven que ellos no pueden hablar por sí mismos, tal vez darles una mano en ese sentido. Ok, muchas gracias, Kiara. Entonces, esto ha sido el tema del día de hoy. Hablamos un poco del bullying y nos vemos en el siguiente episodio con un tema mucho más interesante. Así que sintonízate con nosotros. Bye bye.